el comité platicarnos de cómo participar y comentar en este proceso. Gracias, presidente del comité House. La membresía utilizaría sus cámaras. Se solicita a la membresía encender su cámara cuando un comentario o pregunta para que le ceda el uso de la voz la presidenta House, como se indica en la carátula de la orden del día de hoy, además de comentarios vía correo electrónico. El público puede presentar comentarios en vivo, acompañándonos en Zoom o comunicándose vía telefónica a los números que aparecen en la carátula de la orden del día de hoy. Se utilizan el enlace en el correo de confirmación que reciban al registrarse. Cuando soliciten comentarios públicos sobre un punto, levanten la mano virtual en la barra de controles de Zoom. La presidenta del comité les cederá el uso de la voz según su nombre. Sin embargo, si participan vía telefónica, oprimirían asterisco 9 y se les cederá el uso de la voz según los últimos 3 dígitos de su teléfono. Las instrucciones también aparecen al calce de la orden día de hoy, misma que pueden acceder desde el portal de Sandag, www.sandag.org, y todo comentario, sea por vía correo electrónico o en vivo, se integrarán al expediente de esta sesión. Gracias, presidente del comité House. Muy bien, gracias, Ariana. El primer punto en la orden del día es precisamente comentarios del público ajenos a la orden del día. ¿Podemos revisar algún comentario? No, ningún comentario del público. Muchas gracias. Muy bien, entremos entonces con el segundo punto en la orden del día, que es el informe del director ejecutivo. Nos acompaña Hassan O'Reilly. ¿Usted le está representando? Buenos días, presidente del comité House. Lo estoy supliendo para presentar el informe. Antes que nada, le felicito por su nuevo puesto como subdirector ejecutivo y le deseamos lo mejor. Bueno, muchas gracias. Y supongo que parte de mis obligaciones serán suplir a Hassan para estos informes de la dirección ejecutiva. Así que heme aquí. Bien merecido, adelante. Muchas gracias. Sé que tienen mucho en su orden el día de hoy, así que trataré de ser breve. Pero como mencionaba, acabamos de llevar a cabo una reorganización y hablar un poco más del tema en un minuto, pero tuvimos un año sin precedentes de logros. Ah, Inauguramos el segmento Mid-Coast del tranvía, aprobamos el Plan Regional de Transporte y logramos enormes avances en la nueva tercera garita Mesa Otay 2, importante para la región, el Centro de Movilidad Central, la reparación de la talud en Del Mar. Y es importante que Sandag siga evolucionando y adaptándose a este tipo de necesidades y prioridades. Tras la salida de parte del equipo de liderazgo de Sandag en meses recientes, Hassan tuvo oportunidad para identificar una nueva estructura, un nuevo organigrama para posicionarnos para el futuro. Y como parte de esta reorganización, Colin Clemenson y su servidor fungiremos como subdirectores ejecutivos enfocados a un cambio a una organización en forma de matriz y agilizar flujos de trabajo que nos permita colaborar de manera transversal en la institución. En términos de la distribución de obligaciones, muchas de las obligaciones públicas las manejará Colin. Temas como presentar planificación, interacción con las organizaciones de la sociedad civil, con ingeniería, con comunicaciones. Estará más de cara al público. Yo me encargaré más de la parte operativa interna. Por ejemplo, trabajaré en mejorar los procesos, por ejemplo. Opera Sandag, todo desde recursos humanos, instalaciones, informática, la forma en que procesamos datos y los compartimos con la comunidad. Y en el tema de financiamiento, por ejemplo, se nos otorgó un fondo perdido de $405,000 por parte de la Secretaría Federal de Transporte para comenzar con el desarrollo orientado a transporte público a lo largo del trayecto del tranvía Línea Azul. Esos son unos de los fondos perdidos recientes que hemos recibido para generar vivienda asequible a lo largo del trayecto de la Línea Azul. También continuamos con inversiones de los fondos de Transnet para el tramo Mid-Coast del tranvía para que sea más conveniente
y accesible para todos y todas. En semanas recientes iniciamos la obra de la ciclovía Pershing, que es otro proyecto importante de Transnet, y muy pronto las ciclovías de la calle 4 y 5, Georgia Mead y Landis también inaugurarán al público. El próxima semana recibiremos a funcionarios públicos importantes para celebrar los avances de la Garita Mesa de Otay 2, Otay Mesa East. Tenemos celebrados acuerdos con nuestras contrapartes en México y ya adquirieron, por ejemplo, los terrenos necesarios para poder lograr esta nueva garita, lo cual es un avance sumamente importante en dicho proyecto. Y por último, nuestra alianza con la Secretaría de Transporte California, Caltrans, en la Laguna San Dieguito, pasa a su fase 2 de restauración de la laguna. La próxima semana vamos a inaugurar 9 millas de carriles de alta ocupación en ambas direcciones en el corredor del Interestatal 5, el corredor costero en el norte del condado. En 2022 estamos avanzando viento en popa. Acompáñenos a celebrar nuestros logros durante el resto del año, perdón. Y con eso cierro el informe de la dirección ejecutiva. Muchas gracias, Ray. Siempre fabuloso escuchar todos sus avances. Muy bien, ¿algún comentario por parte del público, secretaria? No, presidente del Comité House, ningún comentario público. Entre nuestra membresía de este Comité Independiente de Vigilancia, ¿algún comentario? Levanten su mano de ser así. No veo ninguna mano levantada, así que proseguimos. Muchas gracias de nuevo, Ray. Pasemos entonces a nuestros puntos de consentimiento. El primero es la aprobación de la minuta de la sesión anterior y tenemos 3 puntos adicionales que forman parte de los puntos de consentimiento. ¿Algún integrante de este comité quiere retirar alguno de los puntos para su diálogo? Bien, veo la mano levantada de Pedro Orso. Señor Orso, adelante. Solo tengo una pregunta sobre el punto número 4. Queremos retirarlo para que podamos comentarlo y aprobar el resto de los puntos de consentimiento. Como guste. ¿Podemos hacerlo o simplemente puedo plantear la pregunta? Si es breve, adelante. Resolvámoslo. Mi pregunta es, en el punto número 4, esta sería una cuota por unidad cuando el desarrollador solicita sus permisos con los ayuntamientos y el condado, ¿no es así? Así es por unidad residencial. Esa era mi única duda. Bueno, excelente. Entonces, veo la mano levantada también por parte de Stuart. Adelante. Leí el memorando y me pregunto si hay alguien que nos pudiera hablar respecto de este ajuste de 2% para entenderlo un poquito mejor. Me parece un poquito contrario a lo que escuchamos y leerlo. De hecho, el memorando habla en detalle de los impactos de la inflación. Entonces me pregunto por qué 2% versus algo más alineado con la inflación real. Así que si alguien pudiera conciliarlo. Jim Miller está en la llamada y nos puede hablar al respecto. Sí, la clave, Stuart, en este caso es que lo estamos viendo como un proceso a largo plazo. Y la cuota RTCIP, según el reglamento, debe aumentar 2% al año. Hay ciertos años en que la inflación en obras de construcción es menor a 2% y ha habido ocasiones como el año pasado que ha sido muy superior, pero en el par de años anteriores fue menor a 2%, así que el año pasado vimos un aumento en el índice de costo de construcción de alrededor de 6.5%. Sin embargo, eso simplemente vuelve al punto al que habría estado si hubiera sido 2% anual. Así que analizamos dónde debe de estar en función del índice de obra de construcción y porque estábamos un poquito adelantados a dicho índice en años anteriores, los aumentos en el índice del año anterior apenas recuperaron a donde habrían estado si hubiera sido realmente 2% anual, el aumento en el índice.
Ahora, el próximo año podríamos ver una inflación mayor a 2%, tal vez sustancialmente mayor, y en ese entonces tendríamos que tener un aumento mayor al 2% de costumbre, pero durante el historial de este reglamento hemos tenido la fortuna que 2% ha sido más o menos el promedio en el aumento del índice de obras de costos de construcción. Pero el próximo año tal vez tengamos que hacerlo, pero por lo pronto le puedo comentar que hemos estado muy al pendiente de los costos de construcción a largo plazo. Bueno, entonces mi pregunta sería, y usted creo que lo mencionaba brevemente, Jim, es que en efecto lo ven de manera retrospectiva en vez de viendo a futuro. Y si anticipamos que los costos de construcción pudieran elevarse más del 2% en este próximo año, entonces me imagino que deberían aumentarlo este año para anticiparlo, pero por lo que usted me dice es más bien retrospectivo. Sí, lo hacemos retrospectivo porque no queremos basarnos en pronósticos de inflación que pudieran ser sumamente erróneos. Entonces lo vemos de manera retrospectiva para poder hacerlo con mayor certeza. Gracias. Si no hay ningún otro comentario o pregunta, estaría dispuesta a recibir una moción para aprobar los puntos de consentimiento, entre ellos la minuta. ¿Alguien dispuesta a presentar moción? Presento moción. Jonathan, gracias. Presidente House, presento moción para aprobar los puntos de consentimiento. Gracias. ¿Alguien que la secunda? Yo la secundo. Ok, Stuart lo secundó. Le ganó Pedro. No importa. Está bien. Muy bien. Secretaria, si fuera tan amable de pasar a la votación. Sí, gracias. Jurisdicción, director ejecutivo del sector privado, presidente del comité Sunny House. A favor. Jurisdicción, finanzas, presupuestos, vicepresidente Halpern. A favor. Gracias. Jurisdicción, adquisición de derechos de vía, bienes raíces. Jonathan Frankel. A favor. Jurisdicción, biología, medio ambiente. Justin Fuller. A favor. Jurisdicción, ingeniero matriculado está ausente. Jurisdicción, ingeniero civil de tránsito matriculado, Michael Kenny. A favor. Jurisdicción, contratista, construcción, Pedro Orso Delgado. A favor. Se aprueba la moción. Gracias, secretaria. Muy bien, pasamos entonces al punto número 7. Vamos bien de tiempo. Ariana, si fuese tan amable y en informarnos las acciones por parte del Comité de Transporte y la mesa directiva en temas relacionados con Transnet. Sí, con gusto. Desde su última sesión, el 12 de enero, la mesa directiva adoptó un par de puntos que ustedes habían revisado en sesiones recientes, entre ellos los objetivos de seguridad en 2002 y las solicitudes de enmienda del programa de gestión de suelos para fines ambientales, y también se revisó el plan de acción en materia de equidad para avanzar diversidad, equidad e inclusión. Y es todo por mi parte. Muy bien, no veo ningún comentario ni pregunta, así que pasemos al punto número 8, que se trata del programa Transnet del municipio de San Diego y actualización sobre su programa de mejoras en infraestructura de transporte. No sé quién va a iniciar con la presentación, pero adelante. Hola, gracias comité. Jim Matter, subdirector del Departamento de Transporte del Ayuntamiento de San Diego. Y me acompaña Ben Battaglia, el subdirector de finanzas de dicho departamento. También nos acompaña Mirna Dayton, subdirectora de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura e ingeniero en jefe. Estamos aquí para presentarles la actualización de cómo estamos implementando los fondos Transnet dentro de la ciudad. Ben iniciará con una actualización sobre el saldo de este fondo y el componente de transporte del programa de mejora de infraestructura y cómo estamos apalancando los fondos para proporcionar servicios de transporte. Y yo cerraré con información acerca de algunos de los proyectos más grandes de interés. Así que pasemos con Ben para ese primer segmento de la presentación. Gracias, Jean. Parece que alguien más está compartiendo la presentación. ¿Les importaría si yo la opero para poder avanzarla? Bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla.
Okay, and can everybody see my Bien, screen? ¿ya ven la pantalla? Adelante. Sí, ven. Ok, perfecto. So the city of San Diego receives El over Ayuntamiento de San Diego recibe más del 40% del total de los ingresos de vialidades locales de Transnet. Y el ayuntamiento, con la implementación de su flujo de caja, ha priorizado proyectos en los últimos 6 años. Esta tabla presenta un resumen de las proyecciones para este año fiscal, así como las actividades en los 6 años fiscales anteriores. Desde el año fiscal 2016, el saldo en el fondo en Sandax se ha reducido en alrededor de un 50% a 24.9%. Anticipamos que se elevará levemente para fines del año fiscal 2022, debido en parte a un aumento pronosticado importante en ingresos, así como los impactos de COVID. Para fines del año fiscal 2023 anticipa una reducción por el número de proyectos que iniciarían obra este próximo año. Esta gráfica indica las fuentes de financiamiento 2022 CIP program. para el programa de mejora de infraestructura. Program is approximately 450 Nuestro million. programa tiene alrededor de 450 millones de dólares en fondos. Transnet is an important Transnet es una fuente importante de fondos en San Diego. program. Transnet is used in conjunction with Transnet SB1 se utiliza en conjunto con fondos de SB1 del impuesto a la gasolina y financiamiento de deuda para el programa de mantenimiento de vialidades. Y como pueden ver, que incluye operación y mantenimiento, así como el sello de vialidades pavimentadas. Street resurfacing program, our total expenditures last year were 17 million. Y tuvimos una erogación para reparación de calles de 17 millones con fondos de Transnet de 3.6 millones. También utilizamos Transnet para apalancar fondos federales y estatales, entre ellos, por ejemplo, el proyecto del puente de West Mission Bay Drive, la ampliación de la ruta de tractocamiones en Otay. Recibimos un fondo importante para el puente en West Mission Bay Drive, apalancando a Transnet para la ruta de tractocamiones en Otay. Recibimos un fondo del programa de mejora de corredores de transporte al auspicio del proyecto LSB1. Y para la finalización de la calle Séptima también recibimos un fondo estatal. En el año fiscal 2021, nuestras proyecciones de Transnet eran poco menos de 35 millones y los gastos reales fueron 35 millones exactamente. Si lo dividimos entre alivio de congestionamiento vehicular y administración y mantenimiento, en alivio de congestión, que es el proyecto de obras de infraestructura e implementación de proyectos, proyectamos 24.9 millones y para administración y mantenimiento hemos proyectado 9.9 millones con un gasto real de 10 millones. Aquí presento algunos de nuestros principales programas y proyectos. Para la reparación de vialidades municipales habíamos proyectado 4 millones y erogamos 3.6 millones con 1.2 millones adicionales grabados para acercarnos a dicho fondo. Para el proyecto de vialidad completa de la calle 47 a Euclid, hemos proyectado 2.3 millones con un gasto real de 2.4 millones y 1.6 grabados. Para la ruta de tractocamiones, fase 4, habíamos proyectado 3.2. El gasto real, perdón, fue 2.3 millones con un monto grabado adicional de 1.8 millones. Y en materia de semaforización, nuevos modalidades de interconexiones, habíamos proyectado erogar alrededor de 1.3 millones. La erogación fue de 1.4 millones con un monto adicional grabado de 0.4 millones, $400,000. Durante la primera mitad del año fiscal 2022, en obras de infraestructura se invirtieron 7.1 millones y también se grabó 6.7 millones a proyectos.
También anticipamos la erogación completa del Fondo de Mantenimiento y Operación. Y estas son las erogaciones principales planificadas para el resto del año fiscal 2022, iniciando con repavimentación de vialidades, alrededor de 3 millones, semaforización 2.4 para la fase 4, para finalizar la construcción de la ruta de tractores en Mesa de Otay. Anticipamos 2.2 millones para el programa de vialidades completas de Market 47 a Euclid. Anticipamos 2.6 millones en infraestructura de resiliencia entre avenidas o inundaciones. Es para sistemas de drenaje pluvial en el derecho de vía. Anticipamos 2.2 millones. Ahora continuamos con Jen, quien nos comentará algunos de los proyectos financiados con fondos Transnet. Muchas gracias. Como mencionaba Ben, la ciudad invierte alrededor de $100 millones anualmente en mantenimiento de vialidades en la ciudad. Estas han sido alrededor de 1,600 millas en años recientes. Y la repavimentación es parte importante para las vialidades que permite un uso más seguro. También nos brinda la oportunidad de evaluar la vialidad para modificaciones leves en su uso. Por ejemplo, durante el mismo periodo instalamos casi 340 millas de ciclovías nuevas o mejoras de existentes como parte del programa de repavimentación. Uno de estos ejemplos es en Rancho Penasquitos Boulevard. Muchas veces estaba en condición decente, pero con la repavimentación se mejoraron también las ciclovías. Hay 1,000 tramos que pasaron de condiciones degradadas a una vialidad repavimentada sin baches. El siguiente proyecto que les presento es el proyecto de vialidad completa de Market Street, que incluyó la ampliación de la calle Market y Euclid, y además se propuso ampliar banquetas, ciclovías, cruces peatonales, nuevos camellones, entradas, extensiones de esquinas, modificación de semaforización, mejoras en el drenaje pluvial, repavimentación de la vialidad, sí, y un sistema de biofiltración en el pavimento, en el camellón. Se indicó el aviso de proceder con construcción en agosto de 2020 y lleva un avance de alrededor de 80% su construcción y se anticipa se finalizará en mayo de este año. Todo proyecto tiene retos singulares. En este caso, se tuvo que hacer en estrecha coordinación con otros proyectos de construcción activas del condado y de desarrolladores particulares en las inmediaciones de este proyecto, y las inmediaciones al arroyo Chollas Creek también limitó nuestra capacidad de obtener materiales de biofiltración endémicos. Otro proyecto es la fase 4 de la ruta de tractocamiones en Mesa de Otay, agregando un carril adicional a la ruta entre la Media Road y Trucker Lane. La ruta de tractocamiones tiene 2 carriles entre Rutger y la Media. Previo a 2002, un carril se utilizaba para tractocamiones cargados y el otro era para acceso de emergencia para vehículos de emergencia y de patrulla fronteriza. Ahora, después de 2002, México exigió inspección de tractocamiones vacíos. Así que la configuración no podía manejar el volumen de tractocamiones tanto con carga como vacíos, así que el carril de emergencia se comenzó a utilizar como carril para tractocamiones. El proyecto fase 4 construye un carril adicional en la ruta existente entre la Media y Rutger, y este carril adicional permitirá una vez más un carril exclusivo para patrulla fronteriza o vehículos de emergencia. El proyecto se encuentra en obra y la obra se anticipa se finalizará en primavera de 2022. Otro proyecto es el proyecto de infraestructura de resiliencia ante avenidas e inundaciones. Incluye un drenaje pluvial en St. Therese Way. Inició en 2020 para corregir un sumidero reemplazando 320 pies de tubería dañada de drenaje pluvial con una tubería de concreto y reconstruir la vialidad. Se finalizó la construcción en marzo 26 de 2021 y se encuentra en la fase de monitoreo y restauración. Otro proyecto similar
es el proyecto de drenaje pluvial de emergencia en Montezuma Road, mismo que inició obra en febrero de 2019 y se finalizó el 16 de junio de 2000. Se finalizó el 16 de junio de 2022. Reemplazó una tubería corrugada que falló a una profundidad de 40 pies por debajo de Montezuma Road. Esto ocasionó que se generara reinforced concrete pipe by digging a una launch pit cima at Montezuma Road and por debajo de Montezuma Road at Reservoir Drive and y tunneling between the two. se hizo Due to the un size túnel of the de pipe, cárcamo entre dos vialidades y por su profundidad y proximidad a la estructura existente, el proyecto tuvo que realinear mediante generación de túneles, lo cual en ocasionó que el Reservoir Road y Montezuma Road tuviera que hacerse una perforación, lo cual tuvo que coordinarse con otros servicios públicos y en materia de cierre de vialidades. En breve, tratamos de ser lo más eficientes en nuestra erogación fondos Transnet en coordinación con otros organismos y esto reducido situaciones en que los fondos se subutilizan en proyectos o en que proyectos se demoren por falta de fondos. El ayuntamiento actualmente está creando un sistema de gestión de activos empresariales para generar un abordaje más integral a nuestras mejoras. Es decir, estamos alineando todas las necesidades por tipo de activo y planeando proyectos en función del mayor beneficio y reducción de riesgo en lo global. Por ejemplo, si un sistema de agua potable, saneamiento o drenaje pluvial se encuentra al final de su vida útil y la vialidad está en malas condiciones, tendría una mayor prioridad que otra vialidad con menores necesidades. A raíz de ello, tendremos un abordaje estratégico en materia de gestión de activos. Con eso cerramos nuestra presentación. Ben Murray y su servidor, Mirna y su servidor estamos aquí para atender cualquier duda o pregunta que pudieran tener. Muchas gracias. Iniciemos con comentarios por parte del público. Secretaria, ¿algún comentario? No, presidente del comité House, ningún comentario entre el público. Muy bien, abrámoslo entonces a este comité. ¿Algún comentario o pregunta? No veo aún ninguna mano levantada. Ahora sí, Pedro y luego el señor Kenny. Señor Orso. Hola, Jim, ¿cómo está? Muy bien, un placer verlo. Igualmente, ¿sabe? Me interesó mucho esa última viñeta sobre la implementación de un sistema de gestión de activos. ¿Qué tan avanzados van en ese proceso y para cuándo anticipa tenerlo listo? Imagino que toma tiempo en hacer la inspección de instalaciones, vialidades, semaforización. Our enterprise asset management system is being managed Bueno, by nuestro sistema de gestión está a cargo del Departamento de Ingeniería y Obras de Infraestructura, así que transporte, servicios públicos, drenaje, tienen su propia estrategia de priorización o de gestión respecto de cómo brindar datos en materia de consecuencias de fallas y ahora se está integrando a este sistema y están generando supuestos para validar el proceso. Y Mirna creo que nos acompaña y podría darle más información respecto de cuándo anticipamos a poder tenerles más información al respecto. Mirna, ¿está por ahí? Aquí estoy. Le llamamos el sistema bundling o de agrupación y lamentablemente no todos los departamentos están utilizando este sistema de activos aún, así que estamos haciéndolo tanto manualmente como dentro de la aplicación. Cuando recibimos un proyecto inicialmente es cuando realizaríamos la evaluación preliminar de todos los activos que están en este sistema de gestión. Creo que tenemos agua potable y drenaje, transporte, drenaje pluvial, y creo que son los que ya están en el sistema y el resto de las clases de activos como parques y recreación,
servicios ambientales y el resto de los departamentos de gestión de activos, bibliotecas, etcétera, aún no se ingresan, por lo que necesitaríamos hacer una evaluación manual en función de los planes comunitarios que existen y lo evaluamos entonces manualmente y lo comparamos a la computadora para ver si hay otro proyecto existente y correlacionarlos para ver si los podemos agrupar independientemente de la etapa en la que se encuentren o en ocasiones tal vez tengamos que postergar un proyecto por los moratorios que existen. Así que eso es más o menos cómo se está gestionando esta evaluación preliminar de ingeniería y involucramos a los dos departamentos de gestión de activos para cerciorarnos de que se cuenten con fondos, porque a veces existe la necesidad, pero no los fondos. Y entonces tendrán que tomarse decisiones respecto de cómo proceder. Bien, entonces Jean y Myrna, entiendo el proceso. Pero me pregunto, ¿para cuándo estaría todo en el sistema? Para que digamos que vayan a programar un proyecto de repavimentación, saber qué infraestructura hay subterránea, su antigüedad, para decir, bueno, vamos a repavimentar una vialidad, pero la línea de, o el acueducto de transporte de aguas residuales ya no es, debe de estar en buenas condiciones, debemos reemplazarlo al mismo tiempo. Eso ya lo hacemos. Y los activos que usted menciona se encuentran en nuestro sistema AMP. Así que así es como hacemos las cosas. Ese tipo de evaluación es algo que ya realizamos. La cuestión siempre es el financiamiento. Bien, en el pasado, una de las cosas que molestaba a mucha gente es que vean que alguien, digamos, hace un proyecto de reparación de un acueducto, es decir, una tubería de suministro de agua, y terminan dejando la vialidad en condiciones paupérrimas. Y luego, 3, 4 años después, por fin se repavimenta la vialidad. Y entonces usted me dice que eso ya no va a ocurrir. No, no fue lo que dije. Ay, qué mal. Como le mencionaba, está en el sistema y trabajamos, en este caso sería con el Departamento de Transporte, en el ejemplo que usted ofrece. Ah, Y el proyecto del acueducto de saneamiento ya está financiado y va a ocurrir. La planeación y el financiamiento que tenemos que evaluar es si podríamos aprovechar para repavimentar este tramo de vialidad en función de sus condiciones previas y si se cuenta con fondos. Y este es un diálogo que ya llevamos a cabo de manera preliminar y tal vez nuevamente en la fase de diseño. Y es idóneamente cuando llega la fase de construcción. Hay fondos, pero no siempre hay fondos disponibles. Bien, y mi última pregunta, y tal vez no es una pregunta, más bien un comentario. Me sorprendió un poco ver la cantidad que gastaron en resellado de vialidades y operación de mantenimiento versus repavimentación. Just me saying that. Thank you. Okay. Pero es Mr. Kennedy. simplemente mi opinión. Good morning. This may be the same question. Buenos días, tal vez una pregunta muy similar a la de Pedro, pero en la diapositiva de erogación 2022, el primer punto era 3 millones para repavimentación. Y en la narrativa, Describe exactly what is included in that. ¿nos podría explicar exactamente qué incluye esa cifra? I'd like to hear a discussion about how the city is maintaining their roads. In years past, Simplemente para conocer cómo se hacen las vialidades, cómo se están componiendo vialidades, porque en años anteriores el público consideró que no estaban erogando suficiente en estos proyectos de reacondicionamiento, repavimentación de calles, y veo que solo se da 3 millones. ¿Podría explicar el por qué? Yo puedo iniciar, Jean, si me lo permite, en materia de fondos y erogaciones. En el programa de mantenimiento de vialidades notarán que la erogación total es de alrededor de 72 millones para mantenimiento. Y esto no es solo para el sello de lechada. Ese es un pequeño porcentaje.
El mayor es para la división de vialidades y todo el mantenimiento que dan al derecho de vía. Más allá de este sello, y utilizamos distintas fuentes de financiamiento para los sellos del pavimento, pero en materia de mantenimiento son alrededor de 75 millones y los 17 millones de repavimentación solo incluyeron 3.6 millones de fondos Transnet. Entonces solo son los fondos Transnet. Sí tenemos otros fondos, tenemos un fondo de daños a vialidades, tenemos un programa de comercial de pavimentación, también aprovechamos Armor A, que son fondos del proyecto Ley SB1, así como de impuestos a la gasolina. Y todo el mantenimiento que dan, el sellado, la repavimentación completa, tiene una cifra global para 2022 para todos estos proyectos. En sello de pavimentación estamos hablando de entre 30 y 50 millones y algo similar en materia de repavimentación de vialidades. Estamos hablando de más de 60 millones y esperamos poder aumentarlo el año fiscal entrante 2023. Tenemos varios proyectos bastante grandes de repavimentación que se encuentran en diseño y que pasarán a la construcción el año entrante. Veo la mano del señor Halpern levantada adelante. Gracias y por acompañarnos y aprecio que en años recientes el Ayuntamiento de San Diego esté haciendo una mejor labor en sus inversiones y gracias por informarlo y aprecio los avances. Algo que quería verificar, sin embargo, y creo que algunos de ustedes recordarán si estuvieron aquí en años anteriores, que sigo haciendo la pregunta, solo para estar actualizado. Nos habían mencionado en ocasiones anteriores que querían tener un colchón, por decirlo así, de alrededor de 20 millones de dólares de sus fondos Transnet. Y me pregunto si sigue siendo su intención o si cuando habla de la maximización de uso de fondos, estén considerando tal vez un menor colchón. Excelente pregunta, señora Halpern, y gracias por preguntar. Sé que hace esa pregunta cada año y sigue siendo una pregunta fabulosa. Mucha gente nos lo pregunta. Y sí, nuestra meta de equilibrio es de entre 15 y 20 millones, pero depende verdaderamente de cuántos proyectos tengamos, ya sea en construcción o listos para avanzar en construcción, porque necesitamos tener suficiente flujo de caja para soportar las erogaciones planificadas para el año. Y esto incluye todos los contratos ya grabados. Actualmente tenemos alrededor de ya grabados. Este es el mínimo. Necesitamos tener suficiente flujo de caja para ello. Pero de nuevo, en el próximo año más o menos, tendremos un gran número de proyectos que pasarán a la fase de construcción. Y debemos contar con suficiente flujo de caja para apoyarlos. Yo tengo una pregunta. Parte de sus proyectos exigen consultores para diseño y otras fases preliminares. Sin embargo, toma tanto tiempo el proceso de contratación de estas empresas de consultoría, lo cual genera demoras y aumentos en costos en el proyecto. ¿Podría explicarnos por qué toma tanto tiempo ese proceso o qué está haciendo el Ayuntamiento de San Diego para mejorar un poco ese proceso? Gracias. Sé que el Departamento de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura gestiona la contratación de consultoría y tienen un listado de consultores autorizados para tal fin y pediría a Mirna agregar a cómo se lleva a cabo ese proceso de tener un listado actualizado de consultores autorizados. Mirna, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Muchas gracias por la pregunta, Sonny. Excelente pregunta. Ha sido un reto difícil, sobre todo durante esta pandemia. Lamentablemente, tiene toda la razón en el sentido de que toma tiempo
integrarlos, pero lamentablemente debido a la pandemia y el aumento en costos, ha tomado un poco más tiempo que de costumbre. Así que estamos teniendo ciertas dificultades, pero también estamos emprendiendo esfuerzos para acotar procesos y poder negociar. Taking us longer, and I think we're talking to consultants, getting feedback from Y them. estamos recibiendo retroalimentación de consultores, pero también estamos capacitando a nuestro personal de ingeniería, porque no son tan experimentados y la pandemia no ha ayudado porque no están en persona. Y ahora Ron Rania, como la nueva directora de proyectos de ingeniería y infraestructura, ella está llevando a cabo más capacitaciones formales e informales para el personal y tal vez incluso invitar a algunos de los contratistas entrevistados para conocer qué podemos hacer mejor. Nos encantaría volver a acotar el tiempo del proceso. Mucho ha ocurrido en la industria y es un proceso muy volátil para todos nosotros. Así que esa es la situación actual. Seguimos tratando de sanar mediante lo aprendido y lo que ha ocurrido en los últimos 18 meses, bueno, ya casi 2 años. Así que es algo que nos ha generado dificultades, pero que esperamos mejorar pronto, porque nos está afectando a todos. Bien, veo la mano levantada del señor Kenny. Adelante. Una pregunta muy rapidito. Veo una separación de 70-30% entre fondos de mantenimiento y diseño, según la limitante de Transnet. Si eso cambiara, ¿podrían hacer más? ¿Lo verían como algo positivo o hay otras limitantes en cuanto a cuánto diseño y cuánto mantenimiento se lleva a cabo? No, definitivamente apoyaríamos ya sea eliminar ese porcentaje o modificarlos. Tenemos fondos limitados de mantenimiento cada año. Como sabes, no podemos financiar mantenimiento ni el programa de sellado con lechada bituminosa. Así que el proyecto de sello de lechada bituminosa son fondos Transnet, que de nuevo tienen una limitante de 30%. Ahí tenemos alrededor de 30-32 millones de dólares de fondos de MRNA, así como cualquier fondo adicional del impuesto a la gasolina. Más allá de ello, tenemos que depender básicamente del fondo general para apoyar el programa de mantenimiento. Así que si se ajustara ese porcentaje, ayudaría enormemente en nuestro programa de mantenimiento. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya que no veo ninguna. Muchas gracias, Myrna, Benjamín, Jean, por la actualización y nos vemos de nuevo la próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Pasemos al punto número 9, que se trata de el informe anual de estado del programa de vialidades y caminos locales. Alex nos acompaña, un placer verle de vuelta. Un placer verle a usted, presidente del comité. No tenemos un informe en sí, pero tengo un informe verbal y es algo que hacemos anualmente. Buenos días a todos y todas. Este es el informe anual de estado del programa de vialidades y caminos locales Transnet. Este es el 9º informe que presentamos este Comité Independiente de Vigilancia y aparece en el anexo 1, creo que aparece a partir de la página número 23, que surge de información local del Comité Asesor en Transporte del Ayuntamiento. Es un punto informativo y tengo una breve reseña de la información que se proporciona en los formatos y la información que recabamos.
pero solo para darles cierto contexto para las nuevas integrantes de este comité independiente. Este surgió como parte de las recomendaciones de informes anuales 2012, creo que en los puntos 3 a 6, que se enfoca a que SANDAG tome un papel más importante en monitorear e informar el estado de los programas de caminos y vialidades locales. A partir de 2013 comenzamos a trabajar con CTAC respecto de cómo abordar dichas recomendaciones, así que comenzamos en colaboración con el Comité CETAC a recabar información, un esfuerzo de descubrimiento de información para tratar de entender mejor qué mecanismos y procesos existían o estaban establecidos para recabar datos respecto del programa de vialidades y caminos locales, que nos llevó a crear un proceso que pudiera ser aplicable a todas las dependencias. De nuevo, con la consideración de reducir la carga de trabajo a dependencias locales. Y trabajando con un integrante de este comité que estaba asignado con nosotros, el señor Tevez, y trabajando con CTAC o CETAC, definimos que se están recabando muchísimos datos, pero que lamentablemente no eran compartidos, eran muy diversos en distintas dependencias, así que era difícil crear un proceso estructurado. Y al trabajar con el Comité Independiente de Vigilancia por parte de contribuyentes y con CITA, queríamos best practices of the flexible que abordara las mejores prácticas que tenían organismos locales para evitar duplicidad de esfuerzos o generar cargas adicionales de trabajo, pero también no tener duplicidad con ningún otro esfuerzo que este comité independiente de vigilancia estuviese llevando a cabo. Sé que ustedes tienen informes trimestrales en materia de finanzas y otros requisitos del programa regional. Así que así surgieron estos templates para tener un abordaje más consistente. Las actualizaciones son más narrativas, de nuevo, para ser flexibles con las dependencias locales. Así que todos los anexos que presentaron las dependencias locales que aparecen a partir de la página 23 son parte de ello y resalto ahora algunos puntos importantes que se nos proporcionaron para este informe del año fiscal 2021. Por ejemplo, las mejoras de seguridad para el cruce ferroviario que establecieron zonas de menor generación de ruido en Oceanside se finalizaron. También mejoras de seguridad vial para incluir reducción de velocidad de vehículos y mejoras para la seguridad peatonal y ciclista, así como la instalación de una red de fibra óptica para mejorar, la interconectividad del sistema de gestión de aforo vehicular y semaforización. También se avanzó en el Arroyo San Marcos para mejorar la seguridad vial y agregar infraestructura peatonal y ciclista. Y además incluyeron la finalización de sistemas de semaforización dentro de dicha ciudad, conectándose al centro de gestión de congestionamiento vehicular. Y por cierto, la comunicación por fibra óptica se incluyó porque fue un tema compartido en distintos organismos, entre ellos el Cajón, la Mesa, Imperial Beach, Vista, Chula Vista. Si me lo permiten, les presentaré un ejemplo de una de las presentaciones que se nos quieren llegar, que fue la del Ayuntamiento de Chula Vista. Tim, si puede presentarlo. No voy a entrar en detalles, pero simplemente para que vean algunos puntos sobresalientes. Por ejemplo, el templete inicia en el segmento A, donde solicitamos al organismo local presentar de manera narrativa breve qué proyectos quieren resaltar para el año fiscal actual, que en este caso es el año fiscal 2021, y nos indicaron, por ejemplo, que habían finalizado las fases de diseño y construcción para 3 proyectos de tránsito que estaban trabajando ya en obra en nuevo proyecto. También resaltan en este recuadro labor importante en el puente en Willow Street, en la calle Willow, es decir, proyectos importantes que ha finalizado, etcétera. En la sección B, le solicitamos de manera narrativa entrar en un poco mayor detalle en algunos de los elementos claves de ciertos proyectos.
Así que, por ejemplo, aquí brindan más detalles del proyecto de ampliación del puente sobre la calle Willow. Y parte de lo que no se captaría en la parte A es que esto incluyó actividades de mitigación. Y luego en la sección C, básicamente tenemos un listado, de nuevo, narrativo, de lo que anticipan llevar a cabo el siguiente año fiscal. Y obviamente uno de los componentes clave que quieren resaltar es que están haciendo mejoras peatonales en zonas aledañas a 2 escuelas primarias, Hazel G. Klug y Kellogg, así como mejoras en señalización y semaforización en la calle Broadway. En la sección D, creo que este es el tercer o segundo año que incluimos esta sección, no recuerdo, ofrezco una disculpa, pero se agregó a solicitud de la membresía de este Comité Independiente de Vigilancia para resaltar algunos de los proyectos. Así que agregamos este segmento o esta sección para que las jurisdicciones locales puedan compartir enlaces, imágenes de algún proyecto en particular. En el caso de Chula Vista, incluyeron la labor que están haciendo en colaboración con nosotros y Caltrans para la separación de nivel de la línea azul del tranvía. Lo resalto porque es un ejemplo perfecto en que estos templates, ya habrán escuchado el Ayuntamiento de San Diego, muchos de los fondos de Transnet apoyan para avanzar o igualar oportunidades de otros fondos. En este caso, Chula Vista, para ingeniería preliminar y diseño, utilizó alrededor del 20% para ello. Así que llegaron a un hito importante que fue la aprobación del documento ambiental y ahora están trabajando en la parte de diseño o proyecto ejecutivo. Y por último, la última sección permite a los organismos locales la oportunidad de agregar notas relacionadas con reducciones en erogaciones o saldos o notas que quisieran resaltar en materia de su gestión del programa de vialidades y caminos locales. Y lo traigo a colación porque por condiciones de COVID, Chula Vista indicó que tuvieron que cerrar obras de construcción, tuvieron que suspender cuadrillas durante periodos breves y también el tiempo de recepción de materiales presentó demoras. De nuevo, nos hacen llegar este templete los organismos locales y los ofrecemos en blanco a cada uno de los organismos. Y con eso cierro mi informe y estoy a sus órdenes respecto de cualquier duda, pero si necesitan información específica sobre un componente del informe en particular, podemos tratar de aclarar. Muchas gracias, Alex. Secretaria, ¿algún comentario por parte del público? No, ninguno, presidente del Comité House. Muy bien, ¿algún comentario o pregunta por parte de la membresía de este Comité de Vigilancia Independiente de Vigilancia por parte de contribuyentes? Señor Halpern, adelante. Gracias por la actualización. Tengo 2 dudas. Uno, tengo curiosidad. Sé que, dejando a un lado que la auditoría de desempeño recomendó estos templates, ¿a usted le parece que estos informes han resultado útiles? Excelente pregunta. Creo que varía. Hay veces que necesitamos información específica de las dependencias locales y estos templates ayudan con esos detalles. Y también es importante en materia de estos reglamentos municipales, Stuart, tener un mejor proceso para recabar esta información de manera electrónica. Sí, porque o sea, creo que exige mucha labor por parte de muchas personas y no queremos generarle carga de trabajo a la gente, sino crear informes que beneficien tanto a sus constituyentes como a Sandag en su planificación. Así que aprecio su franqueza en su respuesta. Mi segunda curiosidad es, porque no soy un ingeniero ni nadie de construcción como algunos de mis colegas, ¿habría forma cualitativa de evaluar o caracterizar la calidad
de vialidades, es decir, hay algún tipo de puntuación generalmente aceptada, porque algo que se ha mencionado en varias ocasiones es la diferencia entre entregables y resultados. El entregable es que se finalizaron proyectos, pero la meta no es necesariamente finalizar proyectos, sino mejorar la calidad de vialidades para que cumpla con una barra más elevada. Así que me pregunto si existe alguna forma en que personas como usted y en industria de manera cualitativa puedan medir esos estándares. Y si sería algo que en el siguiente plan regional y lo que informan las dependencias locales le podríamos integrar al proceso a fin de tener una boleta de calificaciones, por decirlo así, respecto de la forma en que estos fondos invertidos, esperamos, hayan mejorado la calidad de las vialidades en todas las ciudades. Y es una pregunta excelente y uno de los diálogos más detallados que no presenté, pero parte de ese proceso de descubrimiento inicial, Stuart, fue precisamente entender los mecanismos y datos que se recaban. Y uno de los elementos clave en ese reglamento municipal Transnet, que se incluyen las nuevas enmiendas, es condiciones de pavimentación, porque hay una metodología específica en la industria que es PISAR o NIR a nivel federal, pero en el proceso de descubrimiento descubrimos que todos lo hacen de manera distinta, tal vez con cronogramas distintos, algunas de manera anual o otras de manera bianual o bienal. Así que sí hay información, pero no es consistente a nivel región. Otros organismos de planificación tienen una metodología homogénea, porque tal vez estamos informando la misma plataforma o línea de base. Así que uno de los puntos clave a futuro como parte del reglamento de Transnet es hacer más monitoreo de desempeño o de resultados, trabajando con organismos locales para definir sus limitantes y tal vez desarrollar una metodología consistente para crear un sistema uniforme y condición, pago y seguridad son tres elementos clave que deben integrarse a estas enmiendas al reglamento. Me parecía fabuloso porque la siguiente iteración de este proceso, en la siguiente iteración de este proceso sería fabuloso tener un sistema de puntuación. Gracias. Gracias, señor Orso. Adelante. Solo quería reiterar lo que mencionaba Alex respecto del índice de condiciones del pavimento. Es algo que está en amplio uso y como dice Alex, hay varias formas de hacerlo, desde lo más burdo que es conducirlo con tu vehículo y no se siente lisa la superficie, entonces se le da una puntuación menor o si tiene baches, pero hay procesos mucho más sofisticados que utilizan sensores, cámaras digitales en un vehículo al conducirlo para que sea un proceso automático. Y dependiendo de la organización o la dependencia, hay quienes lo hacen de manera anual o bienal o trianual. Y la meta es lograr una puntuación mayor a cierto número, porque lo que ocurre, si tienes un umbral en que la condición se ha deteriorado tanto, si simplemente le pones una capa superior o un sello de lechada bituminosa, es básicamente algo cosmético, no estás en realidad reacondicionando, perdón, la vialidad. Y hay que evitar llegar a ese punto, pero cuando la vialidad está en ese punto, lo idóneo sería simplemente repavimentarlo, pero sería fabuloso si pudiéramos llegar al punto que mencionaba Alex, en que tengamos un sistema único, como menciona también usted, en que todos estén siguiendo la misma pauta. Es decir, bien, todos sabemos cuál es el índice de condición de vialidades que debemos tener y hay que elevarlo y así es como vamos a invertir. Una pregunta rapidito. ¿Cómo vamos
we're thinking about changing the 70-30. En materia de modificar ese porcentaje de 70-30 de los fondos Transnet, y cuánto se permite para pavimentación. Excelente pregunta. Y escuché el comentario anterior. Y creo que Ariana va a hablarnos del proceso precisamente de enmienda para el reglamento municipal Transnet. Bien, hemos estado comentando, hemos hecho presentación en el Comité Asesor de Transporte, por ejemplo, del condado, y hemos hecho presentaciones no solo a este Comité Independiente de Vigilancia, sino también a la mesa directiva y al Comité de Transporte, entre otros, porque queremos cerciorarnos de seguir recibiendo información de todos estos grupos, seguirnos reuniendo por seguir colaborando y recibiendo retroalimentación, y el plan es volver en un futuro cercano ante ustedes para resumir lo logrado en estas conversaciones y presentarles algo a su consideración. Que no veo ninguna otra mano levantada. Gracias, Alex. Gracias, Ariana, por la explicación. Me gustaría comunicar mi apreciación a todos los municipios por integrarlo. Parece bastante trabajo, pero como contribuyente y como integrante de este Comité Independiente de Vigilancia, cuando veo toda la labor que se está haciendo con los fondos Transnet, me complace ver que mis impuestos se están invirtiendo en algo bueno para la región. Así que gracias por la presentación. Ojalá se pueda automatizar. Mi felicitación a CITAC y a otros integrantes de comités. Me encanta también ver las imágenes, así que felicitaciones también a Chula Vista. Y CITAC o CETAC, por cierto, es el Comité Asesor de Municipios Condado en Transporte. Muy bien, pasemos al punto número 10, que es la sesión de revisión para prórroga de tiempo y modificaciones de alcance en programas de fondo perdido de SANDAG, cargo de Jenny Russo. Buenas tardes, yo soy Jenny Russo, la administradora de inversiones a fondo perdido aquí en SANDAG. Y este punto se los presento para solicitar su recomendación ante la mesa directiva. Alex ya mencionó un poquito de este tema en su presentación hacia el final, y tal vez ustedes lo sepan, creo que todos los hemos vivido en nuestras vidas personales. Se trata que la pandemia sigue teniendo un impacto enorme en actividades cotidianas en este mundo. Mucha gente todavía está preocupada por utilizar transporte público o estar en espacios más concurridos. La cadena de suministro aún no se recupera por completo. Creo que las cifras se están recuperando lo suficiente como para que la gente vuelva a trabajar, pero hemos tenido carencias en plantillas de personal, detallistas, de transporte, etcétera. Y su impacto en nuestro programa de inversiones a fondo perdido ha sido bastante importante. En los últimos 6 meses, más o menos, vimos que las cosas comenzaron a mejorar en verano, otoño pasado, cuando el Estado comenzó a reanudar actividades, pero luego con el resurgimiento de las nuevas cepas, hemos visto que esas mejoras se han disminuido. Y uno de nuestros intereses al ver este aumento en solicitudes en los receptores de estos fondos perdidos, en temas relacionados con la pandemia de manera compartida, y hemos visto ciertas mejoras a quienes otorgamos fondos, y decir que lo que estamos presentando ante ustedes es no necesariamente volver a las condiciones que estábamos exigiendo durante el pico de la pandemia. Pero digo, aprendemos a utilizar Zoom y hacer reuniones remotas, pero hay ciertas cosas que no podemos hacer con la forma en que estamos operando. Así que la intención de este punto es tratar de brindar alivio a quienes otorgamos fondos y que tanto nos lo están solicitando. Y básicamente lo que pedimos es que durante 6 meses se nos permita hacer modificaciones al alcance en materia de pandemia. Si hay un problema con cadena de suministro, etcétera, o se necesita algún tipo de prórroga. Cualquier cosa que pueda vincularse directamente con la pandemia, estamos solicitando que
estos temas no tengan que elevarse a través del Comité Independiente de Vigilancia. Nosotros vigilamos esa información y se reporten, por supuesto, en nuestros informes trimestrales y eso lo seguiríamos haciendo, pero sí queríamos cierto alivio mientras tanto para quedar exentos de tener que presentar enmiendas para cada una de estas solicitudes que tienen tanto compartido. Así que lo estamos solicitando durante un plazo solo de 6 meses. Ya veremos si las cosas siguen avanzando y podemos dejar atrás la pandemia, pero si continúan habiendo problemáticas, volveríamos ante ustedes para informarles cómo van las cosas. Tal vez hayan cambiado, necesitamos algo más, pero estamos solicitando esta extensión de la revisión por parte de este comité. Así que con eso cierro y esto es sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Gracias, señorita Russo. Este es un punto que exige voto y nos están solicitando la recomendación de nuestro comité. Vemos un comentario por parte del señor Fuller. Adelante, señor Fuller. Gracias. Esto es algo que yo apoyaría plenamente como dependencia estatal. Yo estoy teniendo problemas por COVID y cadena de suministro y mis proyectos no se están finalizando a tiempo. No tengo suficiente personal, no puedo obtener los materiales para obras que ya están en construcción. Así que apoyaría plenamente esta extensión y recomendaría o presentar, bueno, no es moción aún, pero después de los puntos de diálogo con gusto presento moción. Gracias, señor Orso. Una pregunta rapidito. En el recuadro gris, en el informe al personal, indica pendiente de aprobación, el director ejecutivo tendría la facultad de prorrogar el estado de no uso de vehículos, enmiendas de cambio de alcance para fondos perdidos, así como prórrogas de hasta 12 meses por fondo perdido durante 6 meses debido a COVID. Entonces, tendría hasta 6 meses para otorgar una prórroga de 12 meses. Así es, la nuestra. Entonces, Hassan tendría 6 meses para decidir si... No es que se tomaría 6 meses, que durante los próximos 6 meses tendría la facultad de otorgar prórrogas de 12 meses de ser necesarias. Ok, gracias, señora Halpern. Y luego el señor Halpern. Sí, yo voy a presentar el mismo punto que Pedro. Creo que tienen que limpiar un poquito la redacción para que sea más precisa antes de que lo presenten ante la mesa directiva, porque como está redactado es un poquito confuso. Pero apoyo plenamente la intención y el espíritu detrás de esto, pero sí les invitaría a limpiar la redacción. Es decir, que solo durante los próximos 6 meses tendría esa facultad el director ejecutivo de otorgar esas prórrogas. Eso es a lo que se refiere, ¿no es así? Sí, así es. Ok, gracias. Señor Frankel. Yo tengo 2 preguntas. Una, parecería que actualmente el director ejecutivo y el personal tienen la facultad de otorgar una prórroga menor a 6 meses, así que la modificación sería para poder otorgarse una prórroga mayor a 6 meses. Bien, el director ejecutivo tiene la facultad de otorgar una prórroga única de 6 meses. Ya hay programas que ya obtuvieron esa prórroga o para cuales 6 meses no sería suficiente, así que es lo que estamos solicitando, el poder prolongarlo en vez de que se pudiera otorgar una prórroga de 6 meses que fuera de 12 meses, si es por una cuestión relacionada con COVID. Y obviamente las prórrogas están relacionadas con COVID, como usted indica. ¿Cómo verifica el director ejecutivo el personal que en realidad se deba a COVID y que no se deba a alguna otra cuestión, por ejemplo, relacionada con operaciones? Entonces, ¿cómo estamos verificando el hecho de que esté relacionado con COVID? De hecho, somos muy estrictos. Alguien no puede acudir y decirme, yo necesito una prórroga de alivio por COVID. Les preguntamos, ¿qué necesitan? ¿Cuál es la situación? Así que deben de especificar en su solicitud de prórroga qué han hecho para tratar de evitar la situación, para prevenir situaciones futuras. Así que incluso si se les otorgara la prórroga, ¿cómo volverían a ponerse a tiempo?
Así que no, y muchas veces le decimos, eso no tiene que ver con COVID, tiene que ver con algo operativo, o tal vez es cuestión de la temporada del año, o algo por el estilo. Pero en muchos casos estamos viendo, por ejemplo, gente que tiene faltantes en su plantilla de personal, o en materiales, o en cadena de suministro, son los tres principales motivos. Bien, no veo ninguna otra mano levantada. Y por los comentarios había un poquito de confusión. No sé si Jenny pudiera expresar cuál es la recomendación que solicita para que quede claro antes de someter la votación. Con gusto. Estamos solicitando que recomienden ustedes a la mesa directiva otorgar una exención respecto de la revisión por parte del Comité Asesor en Políticas cuando se otorgan prórrogas a quienes reciben fondos perdidos y que no han podido lograr su cronograma actual debido a COVID-19 y facultar al director ejecutivo otorgar prórrogas de hasta 12 meses entre 1 de enero y 2022 y 30 de junio de 2022. Muy bien, perfecto. El comité tiene interés en elevar esa recomendación, señor Kenny. Una pregunta rapidito. La dirección ejecutiva y el comité asesor en política, ambos están de acuerdo con esto. Así lo consideramos. El comité asesor de políticas no les preocupa no hacer lo que normalmente harían. Entonces, ¿cuál es el obstáculo de presentarlo ante el comité asesor en políticas? El reto es que las órdenes del día ya están muy ocupadas. Entonces el problema es programarlo. Podríamos acudir a ellos, pero genera una carga administrativa y cambia el cronograma, pero no habría problema en presentárselo si fuese necesario. Y eso quedaría así permanentemente hasta que alguien lo cambie. No, no, no. Estamos hablando de durante los próximos 6 meses y luego se revertiría a la política actual de tener que acudir ante este comité y el comité de asesor en políticas. Bueno, entonces presento moción con gusto si nadie más tiene ningún otro punto de diálogo. Gracias, señor Kenny. ¿Alguien que tenga interés en secundar la moción? Señor Orso. Con gusto, la secundo. Muy bien. Pasemos a la votación, secretaria. Secretaria. Sí, perdón, no podía abrir mi micrófono. No se preocupe. Muy bien, jurisdicción, directora ejecutiva, sector privado, presidente del comité Sunny House. A favor, jurisdicción, finanzas, presupuestos, vicepresidente de este comité, Stuart Halpern. Votaría a favor, pero agregaría que supongo, Jenny, que por transparencia y gobernanza habrá un informe de seguimiento en que presente qué prórrogas se otorgaron. Sí, con gusto. Ok, voto a favor. Gracias. Jurisdicción de adquisición de derechos de vía, bienes raíces, Jonathan Frankel. Mr. Frankel. Señor Frankel. A favor, perdón. Jurisdicción biología, medio ambiente, Justin Fuller. A favor. Jurisdicción ingeniero matriculado está ausente. Jurisdicción ingeniero civil de tránsito matriculado, Michael Kenny. A favor. Jurisdicción contratista construcción, Pedro Orso Delgado. A favor. Se aprueba la moción. Muchas gracias, secretaria. Y gracias, Jenny. Verdaderamente lo apreciamos. La veremos cuando vuelva con nosotros para informarnos sobre el tema. Muy bien, pasamos al punto 11 y todavía nos faltan varios puntos. Vamos más o menos a tiempo. Así que voy a solicitar a todos y todas ser concisos y breves para poder cerrar a las 12 o antes. Punto número 11 son los plazos y procesos de elección para membresía en este comité de vigilancia, independiente de vigilancia por parte de contribuyentes. Creo que Jonathan Frankel es quien hará la presentación en ausencia de Julie Barajas. ¿Qué le parece? Muy bien. Ya me lo habían comentado. Adelante. Gracias, Ariana. Gracias, presidente del comité House. Buenos días, integrantes del comité. Como saben, este es un comité que sigue trabajando en integrar diversas recomendaciones de la auditoría trianual de desempeño.
a lo que se convertirá en enmiendas de el memorando de entendimiento respecto de la implementación de este comité y que se integra por referencia al reglamento Transnet. En una sesión anterior habíamos comentado en general los objetivos de este subcomité en relación con ampliar la membresía para incluir a personas con áreas diversas de formación y experiencia, así como actualizar el proceso de selección y reclutamiento, así como en materia de conflictos de interés y límites de funciones. Como anexo, tienen una actualización de las modificaciones al memorando de entendimiento para reflejar dichos cambios y que integran sus comentarios anteriores en relación con un par de puntos que resaltaré. Estamos hablando de la página 76. Antes que nada, agregamos la palabra ingeniero matriculado de nuevo a la descripción de una de las jurisdicciones de membresía. Y creo que fue en respuesta a comentarios en la sesión anterior respecto de que se había eliminado esa redacción. Segundo, agregamos también la redacción experiencia sustantiva en relación a una persona que integremos a este comité que tenga experiencia en tecnología emergente de transporte. En una sesión anterior habíamos hablado de que en otras categorías o jurisdicciones exigiéramos 10 años de experiencia, pero consideramos que experiencia sustantiva lo integraría. Tal vez no sean exactamente 10 años de experiencia, ya que se trata de tecnologías precisamente emergentes, pero queríamos integrar redacción en respuesta a sus comentarios. Hay algunas otras modificaciones leves para limpiar la redacción. Así las caracterizaría y aparecen resaltados en rojo en el anexo 1 a este punto 11. Y con eso cierro el informe, presidente del Comité House. Gracias. ¿Algún comentario entre el público sobre este punto? No, presidente del Comité House, ningún comentario entre el público. Muy bien. Por parte de la membresía de este Comité Independiente de Vigilancia por parte de contribuyentes, ¿algún comentario o pregunta respecto de los cambios a la redacción? No veo ninguno. Jonathan, tal vez pudiese explicar cuál es el paso que sigue. Ya que no hay comentarios, me imagino que lo siguiente sería someter la votación, pero ¿qué sigue? Bien, Ariana, corríjame si me equivoco, pero en cuanto a la cronología de este proceso, me parece que estos cambios se presentarán eventualmente a la mesa directiva y según entiendo, eso se llevaría a cabo en primavera de este año. Sería después de que este comité, por supuesto, en su caso, por elevar estos cambios a la mesa directiva para que la mesa directiva considere votarlos para integrarlos al reglamento Transnet en su momento. ¿Harían algo que agregar? No, por lo pronto no. Salvo que, al igual que en esa separación 70%, 30%, seguiremos trabajando con ustedes para solicitarles todos los comentarios necesarios para seguir avanzando a futuro en estos temas. Bien, pues muchas gracias a todos y todas. Agradezco la participación de toda la membresía de este comité independiente o subcomité. Parece que estamos de acuerdo con esta redacción y las mantendremos informados e informadas de los avances y espero que en la siguiente sesión de este comité podamos tener la recomendación de elevar la nueva redacción a la mesa directiva. Muy bien, pasemos al punto número 12. Presupuesto propuesto para el año fiscal 2023 del Comité Independiente de Vigilancia por Contribuyentes. El presupuesto de operación, perdón. Ariana, ¿usted lo va a cubrir? Sí, muchas gracias. Este es el presupuesto operativo propuesto para el año fiscal 2023 para este comité. El reglamento exige que se eleve a la mesa directiva para aprobación el presupuesto operativo de este comité dentro de un plazo no mayor a 90 días previo a la aprobación del presupuesto por parte de la mesa directiva. E indica que todas las actividades deben pagarse con ingresos de impuesto a la venta de Transnet y los fondos no deben exceder $250,000 para este comité. Este es el monto base con un ajuste
por inflación. Para el año 2023 estamos hablando de $461,000 y se define en el anexo 1 de este punto. El proyecto operativo financia la administración de las actividades de este comité, entre ellos la auditoría de desempeño y fiscal, los servicios de consultoría jurídica. Este año, de manera consistente con el compromiso del organismo para brindar acceso equitativo a reuniones públicas, el presupuesto operativo de este comité también incluiría $8,000 para servicios de interpretación en función de la tabla de costos que también se incluye como anexo a este informe. SANDAG tiene contratos con 3 empresas de interpretación que han brindado servicios de interpretación para las sesiones de este comité independiente desde el verano pasado, según el espíritu de equidad e inclusión del Plan Regional de Transporte de SANDAG, además de solicitar su recomendación de que la mesa directiva apruebe su presupuesto operativo 2023. También se les pide autorizar continuar con el uso de las empresas contratadas para interpretación. O ITALK este comité independiente podría contratar sus propios servicios. Se necesitaría crear un nuevo presupuesto y alcance y convocatoria que tomaría alrededor de 3 meses finalizar, con un costo de alrededor de $15,000. Así que hoy solicitamos a este comité, recomendar que la mesa directiva apruebe el presupuesto operativo como parte del presupuesto programático general año fiscal 2023 de SANDAG, y 2, aprobar el uso de los servicios contratados por SANDAG para interpretación y traducción. ¿Hay algún comentario público sobre este punto? Ninguno, presidente del comité de House, ningún comentario público. Y antes de pasar a la votación, ¿algún comentario por parte de la membresía de este comité? No veo ninguna mano levantada. Puedo entonces solicitar una moción para aprobar ambos puntos que se nos solicitan. Señor Fuller. Presento moción para aprobar las recomendaciones que solicitarían. Muy bien, entonces tanto el punto 1 como 2. Ok, alguien que lo secunde. Señor Halpern. Yo secundo la moción. Muchas gracias. Si no hay ningún otro punto de diálogo, secretaria, pasamos a la votación. Muy bien, jurisdicción, director ejecutivo del sector privado, presidente del comité Sunny House, a favor. Jurisdicción, finanzas, presupuestos, vicepresidente del comité Stuart Halpern, a favor. Jurisdicción, adquisición de derechos de vía, bienes raíces, Jonathan Frankel. A favor. Gracias. Jurisdicción, biología, medio ambiente, Justin Fuller, a favor. Gracias. Jurisdicción, ingeniero matriculado, ausente. Jurisdicción de ingeniero civil de tránsito matriculado, Michael Kenny, a favor. Jurisdicción, contratista, construcción, Pedro Orso Delgado, a favor. Se aprueba la moción. Gracias y gracias, integrantes del Comité Independiente de Vigilancia. Pasemos al punto 13, vamos bien de tiempo. Ahora escucharemos el informe trimestral de presupuesto, así como una reseña de novedades en el mercado. Nos acompañan, creo que tanto Andrew como Jim. ¿Quién va a iniciar? Yo inicio. Buenos días, presidente House, integrantes del comité. Como usted mencionó, este es un punto informativo sobre los mercados financieros que presentamos ante ustedes de manera trimestral. Este informe se basa en el segundo trimestre del año fiscal 2022. En que finalizó el 31 de diciembre de 2021. El informe anterior a septiembre de 2021 se presentó en los puntos de consentimiento por limitantes de tiempo, pero en lo sucesivo estaremos presentando cómo nos lo ha solicitado este comité. Es un informe bastante extenso y toda nuestra cartera de inversiones se presenta, y es el mismo informe que se presenta a la mesa directiva y que se indica o publica en nuestro portal para las dependencias calificadoras, inversionistas, etcétera. Y sé que están ocupados, así que sugiero que se enfoquen a la primera página de resumen, y espero que mi informe verbal junto con el de Jim les presente los puntos sobresalientes de los cambios en el último trimestre y en lo que estamos trabajando actualmente. Después de su servidor, Jim presentará una actualización sobre el estado
de la economía estatal y nacional, así como una actualización por el impuesto a la venta. Y también aprovecho para dar la bienvenida de vuelta a Jim a Sandag. En la última ocasión que presenté con Stephanie, como sabían, había pasado a Qualcomm, así que nos encanta que lo hayamos convencido de salir de su jubilación y volver a Sandag. En la cartera de este último trimestre, un punto sobresaliente es que se publicó nuestro fondo de reserva de servicio de deuda por un monto aproximado de $17 millones, que permitirá mayores ingresos para proyectos actuales y en proceso. Esta nueva serie es la primera emisión de bonos desde que se aprobó Transnet 2. Desde primero tenido 10 emisiones de bonos que no habían exigido una reserva de servicio de deuda. Como recordatorio, la comisión tiene una calificación AAA y servicio de deuda por lo general no se exige para un organismo con una calificación tan elevada, así que podemos tomar esos fondos e invertirlos en proyecto en vez de tenerlos en una cuenta que genera un interés relativamente nulo en el entorno actual. Y aprovechamos las bajas tasas de interés para refinanciar nuestro préstamo TIFIA, nuestras notas a corto plazo y un porcentaje de los bonos 2014. Un momento excelente para acudir a los mercados. Ahorramos, como habíamos mencionado, casi $160 millones en dólares actuales y emitimos alrededor de $130 millones en fondos para nuevos proyectos. Definitivamente, nos agradó poder aprovechar la situación el año pasado, ya que las tasas se están elevando este año, sobre todo en los últimos un par de meses. Y la Reserva Federal ha indicado que las tasas a corto plazo aumentarán incluso en 3 ocasiones este año, aunque expertos de Wall Street indican que tal vez haya 6, 7 o hasta 8 aumentos en tasas de interés este año para reducir la inflación récord que estamos viviendo. Lo positivo de esta inflación es que estamos viendo que el crecimiento en los impuestos a la venta han llegado a niveles extraordinarios, nunca antes vistos. Para brindarles un contexto, en los últimos 32 años crecía en promedio anual 3.9% el impuesto a la venta. Solo hubo un año de crecimiento a doble dígito, que fue en 1998, que fue 10.7%. Sin embargo, este año aumentado en alrededor de 22% durante los 7 primeros meses del año fiscal. Y eso en conjunto con el hecho de que el año pasado tuvimos un crecimiento sumamente sólido de 9.2%, y Jim entrará en mayor detalle posteriormente en su segmento de la presentación. Actualmente tenemos un programa comercial de alrededor de $100 millones, del cual hemos retirado alrededor del 50%, y estamos trabajando en una nueva línea de $100 millones. Es como cuando ustedes toman un préstamo sobre el valor neto de su vivienda para tenerlo disponible para contingencias. Y en nuestro caso sabemos que el Estado tiene un superávit, así como el paquete de estímulo de $1 trillón de la esfera federal. Así que queremos contar con efectivo para poder igualar estos fondos si así se nos exige, y les informaremos sobre estos esfuerzos en nuestra siguiente actualización trimestral. En materia de inversión, tenemos alrededor de $1,000 millones en inversiones, 975 millones para ser exacto, en distintas cuentas de inversión que nos están rindiendo alrededor de 47 puntos base. Sin embargo, anticipamos que el retorno será bastante superior para fines de este año por los aumentos de tasas de intereses que les comentaba que ha indicado la Reserva Federal. Uno de los principales mensajes positivos de nuestro informe es que nuestra tasa de cobertura de servicio de deuda sigue mejorando. Si lo comparamos con justo antes de la pandemia, estábamos en 3 veces. Hoy estamos a 3.48 veces, es decir, un aumento de casi 16%. Los 2 factores principales fue el refinanciamiento que aprovechamos el año pasado, así como el sólido crecimiento en impuesto a la venta. Así que anticipamos buenas cosas en este programa. Ahora cedo el uso de la palabra a Jim para que les hable de la economía local y nacional. Muchas gracias a todos y todas, y gracias por invitarme, presidente, comité. Tengo un par de diapositivas que Kendall me hará favor de compartir. Como mencionaba Jenny en su informe anterior, COVID sigue controlando la economía. Como pueden ver en el recuadro en la parte
superior izquierda, Dow Industrial, el mercado es bastante volátil. De hecho, en las semanas desde que preparé esta diapositiva, ha aumentado unos 1,400 puntos, por lo menos hasta hace unos 10 minutos que lo revisé. No puedo prometer que esté ocurriendo en este momento. Así que ha sido un verdadero sube y baja en la bolsa, en Wall Street. Pero como pueden ver, año con año ha sido bastante sano. Y en la parte superior derecha vemos el crecimiento real al PIB, el Producto Interno Bruto, por trimestre. Y como pueden ver, 2021 fue sumamente robusto, salvo por el tercer trimestre que también tuvo crecimiento, pero los otros 3 trimestres fueron excelentes. El mayor crecimiento económico desde 1984 y se está pronosticando entre 3.4 o 5% para el año entrante. En la imagen inferior izquierda, la tasa efectiva de fondos federales ha sido muy baja, como me ha mencionado Andrea, ha sido básicamente cero desde la llegada de COVID y la Reserva Federal anticipa elevarlo para combatir la inflación, que es lo que vemos en la gráfica en la parte inferior derecha. Aumentó de manera dramática en el segundo semestre de 2021, a niveles que no habíamos visto desde principios de los 80s, francamente, y esto se basa en una mayor demanda de bienes. Como la gente no había podido salir a comer, ha habido mucha demanda de otros bienes. La gente ha estado haciendo mejoras a sus viviendas, creando oficinas en casa, y eso ha elevado la inflación y ha generado problemas de cadena de suministro por COVID, como saben. Así que COVID sigue controlando la economía. Siguiente, por favor. Muy bien, esto es un acercamiento más a San Diego. La tasa de desempleo hoy está alrededor de 4.2%, pero estamos viendo mejoras importantes en el mercado laboral. Por lo general, San Diego tiene un promedio menor al de California y el de Estados Unidos. Este es un poquito más elevado que el de Estados Unidos por la robusta industria de la hospitalidad que se vio tan afectada. Pero de nuevo, al dejar atrás COVID, esperamos que mejore y el mercado laboral mejoró en general. En materia de ingresos o remuneración a trabajadores, se ha elevado, pero no lo suficiente para mantenerse a la par de la inflación. La remuneración por el salario horario en promedio aumentó en 3.8%, pero no al mismo ritmo que la inflación. En San Diego, otra afectación es en materia de los precios de vivienda. Se elevaron casi 18% el año pasado a 817,000 como media de precio de vivienda, y esto incluye unidades multifamiliares, así que no solo vivienda unifamiliar, es cualquier tipo de vivienda en San Diego. Y esto significa que solo el 20% de las familias de San Diego cuentan con los medios suficientes para adquirir una vivienda al precio medio. Y esta es una cuestión difícil en materia de evitar que personas se muden de nuestra región para buscar lugares más asequibles. Así que necesitamos construir más vivienda. Es una de las formas de reducir precios. Y como he mencionado, Andre, durante su participación, su breve participación, hemos visto un crecimiento robusto en ingresos de Transnet. En el año fiscal 2022 anticipamos 373 millones, que es un aumento no de 9.2%, sino de 11.7%. Y en función del crecimiento que hemos visto en este primer semestre del año fiscal 2022, podríamos incluso superarlo para cuando cierre 2022. Y estamos planeando, y lo presentaremos en mayor detalle en el siguiente punto en la orden del día, pero es que estamos tratando de tener expectativas precavidas para 2023, porque esperamos que COVID comience a desvanecerse y comenzaremos a ver erogaciones familiares en comer en restaurantes y cosas por el estilo, así que no anticipamos que continúen estos aumentos tan robustos en ingresos de Transnet.
Con eso cierro mi breve presentación para ser respetuosos de su tiempo y mantenernos a tiempo. Muchas gracias, Jim, y bienvenido de vuelta. Gracias. Muy bien. Veamos antes que nada, ¿algún comentario del público sobre el tema? No, ningún comentario entre el público. Presidente House. ¿Algún comentario por parte de la membresía de este Comité Independiente de Vigilancia? Al señor Halpern. Gracias. Aprecio la presentación. Y Andrew, cuando usted menciona el aumento en cobertura de servicio de deuda, se me ocurrió lo siguiente. Sé que en varias ocasiones Hassan ha mencionado que ya no quedan fondos en el programa Transnet para cubrir proyectos adicionales. Y tengo curiosidad si han hecho un análisis de aumento de capacidad de deuda en el sentido de que Santander estuviera dispuesto a elevar su deuda y ceder su calificación AAA a una AA o A, y si esto aumentaría la capacidad de deuda y así aprovechar para cubrir el costo de proyectos adicionales, o si han hecho el análisis y simplemente no rinde lo suficiente. Excelente pregunta, y iniciaría diciendo que estamos trabajando en un plan de financiamiento que probablemente les presentemos en verano, en el que entraremos en mayor detalle en nuestra cartera de deuda. Pero como recordatorio, cuando emitimos la serie más reciente, de hecho, lo pusimos en nuestro gravamen secundario, no el principal, y el aumento fue de 5 puntos bases, si acaso, y nos pareció que valió la pena. Así que es algo que definitivamente siempre tenemos como alternativa y que no hemos utilizado. Pero invitaríamos a ser precavidos en materia de AAA. Bajaríamos a 2.8 y estamos en 3.4. Y en cuanto al comentario de Hassan que se están agotando los fondos, este habría sido el caso hace un año, año y medio, pero con estos aumentos que estamos viendo en los impuestos a la venta, en conjunto con nuestro nuevo análisis de los proyectos que tenemos en la cartera futuro y nuestro nuevo plan de financiamiento, creo que nos permitirá posteriormente este año tenerle una mejor respuesta respecto a si podemos tener una mayor emisión de deuda para proyectos. Nuestro plan de finanzas anticipa no emitir deuda este año. Tenemos esa línea de $100 millones en caso que algo se presentara. Yo le pediría esperar a fines de verano para volver ante ustedes y darle un panorama más claro de dónde estamos y dónde anticipamos que vamos a estar. Muy bien, yo tengo una pregunta. En función de las proyecciones y cómo vamos en cuanto a las proyecciones de este año fiscal, en comparación con la situación previa a COVID, me imagino que habrían tenido alguna proyección en cuanto a los aumentos de ingresos. ¿Cómo comparan? ¿Redujeron antes sus expectativas y ahora han aumentado? ¿Cómo compara uno con otro, básicamente? Bien, si me permite, voy a responder esa pregunta de una perspectiva de cifras reales y tal vez Jim quiera agregarles ciertos matices. Pero cuando llegó la pandemia, anticipamos que se van a reducir en un 13% los impuestos a la venta. A municipios como San Francisco pronosticaron una reducción de hasta 50%. Y ahora veamos la situación que en realidad generó la pandemia, y felicito al equipo económico de Ray, porque fue un año en que básicamente llegamos al punto de quiebre. Así que tuvimos una reducción de alrededor de 1% versus 13%, así que volvimos ante la mesa directiva y aumentamos el presupuesto para brindar cierto alivio. Ahora este año habíamos proyectado un aumento de 3.75%, pero como pueden observar, las cifras son mucho mayores, estamos hablando de 22%. Le restan 5 meses al año, así que anticipamos que tal vez se reduzca un poco y estamos proyectando ahora un aumento de un 12% para el año fiscal completo. Y no sé si Jim y Ray pudieran agregar algunos de los matices en cuanto al por qué, más allá de los estímulos. También se comenzaron a cobrar impuestos a ventas por Internet, pero había ciertos factores que sabíamos que existían, pero que no habíamos pero de los cuales no habíamos anticipado un impacto tan positivo. Ray, Jim, ¿qué nos pueden agregar?
Bien, en cuanto a nuestro pronóstico a largo plazo, que realizamos un par de veces al año, a largo plazo, 2048, la situación es bastante negativa. Volveríamos a los totales prepandemia. Así que estamos teniendo una expectativa precautoria de aquí a 2023, pero André tiene razón en el sentido que la intervención federal tan robusta con el estímulo económico que aportó al gasto de bolsillo de los consumidores aumentó sus erogaciones en Estados Unidos. Cuando hay una crisis, salimos y compramos cosas. Necesitábamos un área de ejercicio en la vivienda y también una oficina en casa, pero como no podíamos viajar ni comer fuera, se aprovecharon esos fondos, pero también hubo una disrupción severa en ingresos para personas en empleo de mayor nivel, que aportan muchísimo a Transnet y al impuesto a la venta, así que por muchos factores no vimos la gran reducción que habíamos anticipado. Así que ha sido una situación robusta en comparación con el punto más bajo de la pandemia, pero no anticipamos que esto se vaya reduciendo, así que no queremos ser demasiado optimistas. Y además de ello, Jim mencionó brevemente que hubo un cambio en los patrones de consumo. Cuando la gente dejó de viajar y dejó de adquirir ciertos servicios como masajes o como acudir al salón de belleza, lo que pasó es que la gente gastó mucho más en bienes gravables, bienes perdurables y no perdurables. Y luego, por ejemplo, los aumentos en compras en Amazon. Y hoy estamos captando impuestos de ellas también, y eso es algo muy positivo. Por otra parte, hay que tener en cuenta que con estas tasas relativamente elevadas de inflación, la gente paga más en su impuesto a la venta por productos al consumidor, que los dólares son menores que previa COVID, pero si tienes una inflación de 7% en estos productos gravables, entonces puedes contrarrestar ese aumento, porque ahora si sales a cenar, en vez de pagar $50, podrían ser hasta $100. Entonces pagas el doble en el impuesto a la venta. Así que eso genera un mayor ingreso fiscal, pero hay que tener precaución respecto del poder de adquisición de ese dinero, porque los costos de construcción también se han detonado. Hemos visto aumentos de hasta 30-40%. Por ejemplo, madera tenía un costo unitario llegó a un costo unitario de hasta $100. Y creo que tendremos que hacer un pronóstico a largo plazo para ver cuál es la situación. En realidad, desde mi perspectiva, también es importante verlo en términos de dólares reales, no dólares inflados, porque se vería fabuloso, porque estamos recabando más en impuestos a la venta, pero si hay inflación, no necesariamente podemos invertir en más proyectos o financiar más proyectos a raíz de ello. Stuart, ¿sigue con su mano levantada o simplemente olvidó bajarlo? Ok, muchísimas gracias. Sabemos que es un blanco en movimiento y que es una labor difícil. Qué bueno que contamos con ustedes para realizarla. Gracias de nuevo. Pasamos al punto 14. Se trata de las modificaciones del año fiscal 2022 y programas e ingresos relacionados con transporte público Transnet de año fiscal 2023 a 2027. Ariana, James, ¿quién va a iniciar? Ariana. Sí, yo voy a iniciar y estamos a sus órdenes para preguntas. Estamos hablando de nuestro pronóstico de ingresos a corto plazo. Se presenta al Comité de Transporte, a la mesa directiva y este comité cada año en febrero. Estas estimaciones permiten a SANDAG y a dependencias aliadas planear proyectos de infraestructura y determinar subsidios de operación para el año fiscal 2023 a 2027. Y este año también proponemos actualizar las estimaciones del año fiscal 2022, como se menciona en el punto anterior. El anexo les brinda la estimación para el programa Transnet en general y lo segrega por corredores principales, nuevas operaciones ferroviarias, mejoras viales, programas de autobuses expresos rápidos. Se sometió a un proceso de revisión que incluyó
expertos externos y el panel concluyó que la metodología fue válida y que el pronóstico es razonable. Además, el pronóstico actual se sometió al proceso de aseguramiento y control de calidad y Jim está aquí para responder a preguntas sobre ello. Y para el año fiscal 2022, los ingresos anticipados actualizados serían de alrededor de 373 millones, que es superior a los que había aprobado la mesa en febrero de 2021. Esto refleja un aumento de alrededor de 16% versus el pronóstico autorizado en febrero de 2021 por parte de la mesa directiva. Y esta actualización tiene un aumento importante a corto plazo en materia de los pronósticos actualizados de Transnet. Consideramos que necesitaremos fondos adicionales para el programa a largo plazo. Como saben, para el año fiscal 2023 se pronostica un aumento de 0.23%. Para ser consistente con lo que nos mencionaba Jamie, ser precavidos, y se anticipa alrededor de 375 millones de ingresos Transnet. El Comité de Transporte lo revisará en su sesión este mes para recomendarlo también a la mesa para su aprobación a fines de febrero, y de aprobarse se publicarían para uso programático y de operaciones por parte de las dependencias correspondientes. Y con eso cierro, y Jamie, su servidora, estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias. ¿Tenemos algún comentario por parte del público? No, presidente House, ningún comentario entre el público. Muy bien, ¿algún comentario por parte de la membresía de este comité o alguna duda? Sí, señor Halpern. Sí, muy rapidito. Antes que nada, gracias por la actualización. Al revisar el informe en el anexo 2, creo, se hace referencia a las fuentes que utilizan para algunos de sus pronósticos. Pero creo que no se menciona quién hizo la revisión por pares. Creo que para mayor certeza y transparencia valdría la pena en lo sucesivo, salvo que haya un motivo que yo desconozca, sea contractual u otro, que les impida divulgar esa información. Pero de no ser así, tal vez incluir quién llevó a cabo esa revisión por pares, simplemente para agregar certeza y transparencia. Y de nuevo, me parece fabuloso que estén presentando el informe. Sí, me parece. Muy bien, no veo ningún otro comentario. Muchísimas gracias por la información. Pasamos entonces al punto número 15, que se tratan de los informes financieros trimestrales Transnet, básicamente para el periodo que cerró el 31 de diciembre de 2021. Me parece que André y Marcus lo presentarán. ¿Estoy en lo correcto? Sí, presidente House, muchas gracias. Yo voy a presentar este punto número 15. Me permite un segundo para compartir mi pantalla. Muy bien. Muy bien. Buenos días, integrantes de este comité independiente vigilante por parte de contribuyentes. Yo soy Marcos Pascual y les estoy presentando el informe trimestral en función de las recomendaciones de las auditorías trienales. Nuestra tasa de deuda a ingresos es 3.4x, es decir, por cada dólar de servicio de deuda tenemos 3.48 dólares de ingresos Transnet, lo cual brinda más que suficiente cobertura. De manera acumulada, los ingresos a 31 de diciembre de 2021 fueron de 22.5 mayores en comparación con el año fiscal anterior, también a diciembre. Y en el recuadro de impacto fiscal pueden ver las cifras. 100.04 millones versus 82 millones. Todos los municipios están dentro del límite de 30% en erogaciones. Si tienen alguna duda respecto de alguno de los anexos, con gusto pasaremos a los mismos. De lo contrario, con esto cierro mi presentación. Muchísimas gracias, Marcus. ¿Algún comentario por parte del público, secretaria? Ninguno, presidente House. Ningún comentario entre el público. Muy bien. ¿Algún comentario, duda, pregunta por parte de la membresía de este comité? Señor Halpern, adelante. Creo que está teniendo problemas para abrir su micrófono. Stuart, sigue apagado. Ahora sí. Deme un segundito. Solo quiero encontrar la tabla que estaba viendo y que quería... y de la cual quería hablar. Permítame un segundito. Muy bien.
sería el anexo 7. Y no es tanto pregunta para usted, Marcus, sino tal vez para mis colegas. Tuvimos la presentación del Ayuntamiento de San Diego esta mañana y uno de los motivos por los cuales hemos solicitado que nos informe el Ayuntamiento de San Diego es que parece que en ocasiones no han hecho una muy buena labor en invertir los fondos que les otorgamos y han mejorado de manera importante. Y si estoy leyendo esto correctamente, me sorprende que el condado posiblemente esté en la posición en la que había estado el Ayuntamiento de San Diego en años anteriores, en la que parece que el condado está teniendo ciertos problemas en invertir los fondos que les otorgamos. Así que antes que nada, Marcus, indíqueme si lo estoy leyendo correctamente, pero si es así, entonces yo presentaría al resto de este comité que, al igual que estamos solicitando al Ayuntamiento de San Diego informarnos sobre este tema, no sé si vamos a solicitar al condado hacerlo también. Porque en el caso del Ayuntamiento de San Diego, tomamos en cuenta que la práctica es tener un colchón de 20 millones, que me parece elevado para mí, pero si esa es su práctica, entonces en realidad están erogando básicamente todos los fondos que pueden erogar con esa política de conservar ese colchón. En contraste, el condado parece ser algo totalmente distinto. Así que antes que nada, Marcus, dígame si lo estoy leyendo bien o no. Y dos, entonces hablo a consideración a mis colegas y debemos solicitar al condado de San Diego acudir a nosotros para dar el mismo tipo de informes que el Ayuntamiento de San Diego. Sí, Stuart. Me imagino que está viendo aquí este 67.7% de erogación acumulada por parte del condado. ¿No es así? Sí, esto es al 31 de diciembre. Y suponiendo que agoten todos sus programas este año, terminarían con 88% cuando cierre el año. Así que sí parece que tienen cierto rezago por lo pronto, pero anticipo que antes que cierre el año superarán ese porcentaje de 67%. No sé si eso despeja su duda. Sí, así es. Yo creo que podemos esperar y ver cómo cierran el año y nada más ponerlos como en lista de vigilancia por lo pronto. Sí, adelante. Y agregaría que si no cumplen con el umbral de 75% anual, exigiríamos un oficio indicando el motivo. Es parte de nuestro procedimiento. Stuart, creo que le da en el clavo porque también noté en los informes que presentaron todas las jurisdicciones que el condado tenía un listado más acotado de proyectos terminados. Michael Kenny, adelante con su comentario. Respecto de solicitar al condado que presente como se ha hecho con otros organismos, la intención es que en el próximo, la intención sería que en el próximo par de años acudieran todos los ayuntamientos. Lo estamos viendo un trimestre a la vez, estamos invitando a que nos presente, salvo que haya alguna duda, como fue el caso del Ayuntamiento de San Diego, y quisiéramos conocer por qué ha habido demoras en su inversión de fondos Transnet. Pero la intención es que las distintas jurisdicciones de manera voluntaria nos presentaran y, como usted indicaba, ir agotando el listado, pero sería de manera voluntaria, una presentación trimestral. Esa es una meta de nuestro comité. Esto es algo distinto, sería más bien cuestionar qué está haciendo en materia de erogaciones el condado de San Diego y que nos brindaran una actualización de la situación de su programa respecto a fondos Transnet. Yo apoyaría invitar al condado a presentarnos. Podría hacer una reunión en Zoom en la que pudieran asistir. No creo que necesitemos una presentación formal, sino más bien solo una explicación. Ok, démosle un par de meses, porque como indicaba Marcus, parece que su intención es erogar hasta un 88% de estos fondos. Y dependiendo de qué puntos tengamos en la orden del día y cómo va lo demás, definitivamente podemos invitar al condado a presentarnos una actualización sobre sus erogaciones. ¿Bien, alguna otra duda, pregunta?
Muy bien, pues gracias, Marcus. Apreciamos su actualización. No veo ninguna otra mano levantada. Y llegamos entonces al último punto de la orden del día, que es la programación de nuestra siguiente sesión. Ariana, adelante. ¿Se nos puede informar? Sí, con gusto. La siguiente sesión ordinaria está programada para el 9 de marzo de 2022 a las 9:30 de la mañana. Por lo pronto anticipamos que sería virtual, pero les informo si hay algún cambio. Así que nos vemos de vuelta el 9 de marzo. Bien, pues muchas gracias a todos y todas por asistir. Agradecemos también al público que se quedó con nosotros hasta el final. Asimismo a la membresía de este Comité Independiente de Vigilancia, a todo el personal que nos presentó tan fabulosos informes y comentarios. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias